Muy buenas noches, estimados amigos, a través del Club de Investigadores Historiando. Tengo que recordarles que estamos de aniversario, cumplimos 6 años, motivo por el cual hemos preparado estos 3 días, ¿no? Charlas referidas justamente a Machu Picchu. Bueno, el día de hoy contamos con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, AgoTour, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo y Hablemos de Historia Bicentenario. Nos complace en presentar la siguiente charla virtual que estará a cargo del guía oficial de turismo, Juan Carlos Machicado Figueroa, con el tema denominado Reevaluando nuestra visión de Machu Picchu. Muy bien, el día de hoy tenemos la presencia de Franklin Pacuri, Ahmed Velázquez, la doctora Miriam Salas Olivari, el guía oficial de turismo Juan Carlos Machicado Figueroa, nuestro amigo Carlos también que está ahí, y bueno, quien le habla, Joel Pinto Esquía. Bien, vamos a comenzar entonces. Ahora sí voy a dar el pase a nuestro compañero, ¿no? Porque bueno, nos va a dar unas pequeñas palabras. Carlitos, adelante, muy buenas noches. No sé si estás por ahí, avísame, confírmame. Creo que salió de red. Salió, ¿no? Sí. Ya, entonces, a ver si... Bien, en todo caso, mientras que nuestro estimado amigo Carlos vaya solucionando su tema, vamos a ir presentando al ponente el día de hoy, ¿no? Juan Carlos Machicado Figueroa es guía oficial de turismo desde 1985, ¿no? Justamente durante estos años también se ha dedicado a investigar y publicar su libro Cuando las piedras hablan, arquitectura inca y espiritualidad en los Andes, en 3 idiomas, español, inglés y portugués, libro que precisamente ganó 2 trofeos y diplomas en la primera Bienal Intercontinental de Arte y Culturas Indígenas realizadas en Quito, Ecuador, el 2006, y en la sexta Bienal Intercontinental de Arte Indígena Ancestral o Milenario realizado en Piura, Perú, el año 2016 en los campos de Historia y Filosofía Nativo Americana. De 1989 al 93 fue catedrático en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Nottingham en Inglaterra y del 93 al 98 en la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos. Dio conferencias internacionales en Canadá, España, Inglaterra, Estados Unidos y Ecuador, y conferencias nacionales por diversas partes del Perú. Fue reconocido como el mejor guía de turismo de Cusco en 4 oportunidades, en 1999, 2004, 2008 y 2013, más un diploma especial por sus aportes a la cultura y al turismo el 2012. Juan Carlos, con su pasión de guiar y compartir sus conocimientos a través de talleres especializados para guías de turismo y público en general, que esté interesado en entender profundamente la rica filosofía de vida que tuvieron los incas y que aún es practicada en comunidades andinas. También está dando varias conferencias virtuales a nivel nacional e internacional. Muy bien, entonces no sé si Ahmed me dices y me avisas si está Carlitos y si no, seguimos con el programa. Creo que seguimos con el programa. Perfecto, gracias Ahmed. Bien, entonces sin más preámbulo, vamos a darle el pase al guía oficial de turismo, Juan Carlos Machicado Figueroa, para que justamente nos deleite con el tema el día de hoy, como lo repetí hace un momento, reevaluando nuestra visión de Machu Picchu. Adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, Joel. Buenas noches, Club Historiando. Y realmente es un enorme placer estar con ustedes en este 6º aniversario. Así que un abrazo desde aquí, ya desde esta tierra cusqueña para cada uno de ustedes. No solamente a todos los que están con nosotros en Perú, sino sé que tenemos también gente que nos mira desde los otros confines de nuestro planeta. Así que un abrazo para todos ellos también. El día de hoy he querido traerles un tema que yo creo que amerita analizarlo con cuidado, ya que estamos hablando de una de las maravillas del mundo, ¿no? De una de estas nuevas maravillas, y de la cual nosotros los peruanos no solamente nos jactamos de tenerla, sino que también tenemos, creo, la misión de entenderla en toda su magnitud como debe ser, sin necesidad de llegar a subjetivismos y también a mucha fantasía. Porque Machu Picchu, como ustedes saben, se ha prestado para todo, ¿no? Desde estos señores que han venido a querer conocer extraterrestres, ¿no es cierto? Como Shirley MacLaine, por ejemplo, ¿no? Cuando hizo su película Out of the Limb. Muchos han venido a conocer el 7º rollo místico, después de que se escribió una novela ahí, ya no me acuerdo ahorita el título de esta. Y obviamente a veces profesionales del turismo, de las ciencias sociales, muchas veces llegan a pecar en subjetivismos y llegar diremos, inventarle cosas. Tanto así que Machu Picchu, si no tiene un significado, si cada piedra en Machu Picchu no tuviera un significado, ya no sería Machu Picchu. Y creo que ahí está la exageración de una cantidad de cosas, ¿no? Es cierto que Hiram Bingham también ha hecho sus diremos, sus primeras descripciones de Machu Picchu, pero obviamente las ha hecho también con las limitaciones de su tiempo. Él no ha limpiado completamente todo, de ahí que también sus mismos escritos tengan algunos errores y obviamente muchos pareceres personales. Y entonces, pues lo que vamos a hacer esta noche es discutir diferentes aspectos de los puntos más importantes y tratar de entender Machu Picchu en toda su magnitud, ¿no? De todas maneras, nos vamos a valer, como siempre, de las figuritas. Vamos a ver, estamos ahí, ¿no es cierto? ¿Lo ven todos? ¿Sí? Díganme, por favor, Sí, confirmen. perfecto, perfecto, Juan Ok. Carlos. Adelante. Entonces, le hemos llamado reevaluando nuestra visión, porque realmente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reevaluar lo que decimos y lo que no debemos decir en realidad, ¿no? Y lo que debiéramos decir a veces no lo decimos, ¿no? Entonces es muy curioso. Vamos a empezar entonces abriendo las cortinitas. Me estoy valiendo en este momento de una de las pinturas de mi padre. Él ha sido, pues, pintor conocido. Y pues alguna vez cuando hablábamos sobre Machu Picchu, se inspiró en esta pintura y salió muy bonita, como ustedes ven. Pero lo que ahí quiero decirles desde ya es que generalmente siempre se afirma de que Machu Picchu fue construida por Pachacuti, ¿no es cierto? El rey Pachacuti. Hemos pachacutizado tanto nuestra historia que ya sin Pachacuti no vivimos, ¿no? Todo lo hizo Pachacuti, el resto de los gobernantes incas fueron inútiles, ¿no? No, él es lo máximo y creo que ahí nos hemos equivocado demasiado en pachacutizar en exceso la historia, ¿no? Y prácticamente eso se debe a que muchas veces cuando se ve ese tipo de construcción, como estamos viendo ahí a la izquierda, ¿no es cierto? Esa construcción del torreón que tiene un uso astronómico, decimos, esa es la calidad, ese es el tipo de construcción que hacían desde el tiempo de Pachacuti. Y pues semejante mentira ya no podemos seguir teniéndola todas las veces, porque ahora les he puesto ahí a la derecha una construcción en Guarillacta, ¿no? Y fíjense la mampostería lograda por los Guari, mucho antes de los incas, ¿no? Fíjense y equiparamos la calidad de construcción que hay ahí de los Guari con los Inca y prácticamente
los Wari no tenían nada que envidiarle a esa construcción inca, ¿no? Está tan bien lograda, tan perfectamente encajada, que realmente, pues podríamos decir de que más bien los incas aprendieron mucho de los Wari. Al mismo tiempo, los incas no empezaron pues de cero, de la nada, para que después a Pachacuti se le ha ocurrido de repente traer una tecnología de un sitio y empezar a hacerla. No, no. Cuando los incas continuaron como cultura, obviamente ya tenían en sus manos toda una tecnología, toda una sapiencia, todo un conocimiento, toda una ciencia. Entonces ellos simplemente continuaron lo que sus ancestros ya habían logrado. Y estamos hablando no solamente desde Caral, porque ahora ya se están excavando nuevos sitios y se están descubriendo lugares mucho más antiguos que Caral. Entonces todavía diremos que los albores del conocimiento andino están ahí desde unos 5.000, quizás hasta 6.000 años antes de Cristo, y eso lo supieron atesorar luego los incas en su tiempo, ¿no es cierto? Así que entonces, pues eso de decir que Pachacuti, por el tipo de construcción, Pachacuti lo hizo, es una gran mentira, como ustedes están observando. Aquí les pongo otro ejemplo bien curioso. Fíjense ahí, al lado de la de Huarilacta, está Checo, ¿no es cierto? Con unas piedras grandes, también muy bien logradas. Y fíjense ahí en Machu Picchu, al lado derecho, con unos bloques muy parecidos, grandes, para el sector de la fuente principal, ¿no? Así que hay mucho, como ven ustedes, de relación entre estos dos tipos de construcción. Ambas culturas han trabajado bastante con piedra y lo han hecho formidablemente, ¿no? Así que entonces ya erradicamos, creo yo, esto de pachacutizar demasiado a Machu Picchu. Aparte de que sabemos ya, gracias a los hallazgos arqueológicos del 2012, cuando 2012 o 2002, bueno, por ahí, disculpen la fecha, ya se me están yendo algunas cosas. Cuando se encontraron unos 3 cuerpos ahí por la zona del laberinto, uno de ellos terminó datando del siglo XII, y cuando se habla de Pachacuti se habla del siglo XIII, ¿no? Y eso yo a veces siempre me pregunto, ¿por qué? ¿A quién se le ha ocurrido decir que Pachacuti empezó en 1438? Sé que por ahí van a decir, tal cronista lo dijo, pero ¿y ese cronista cómo supo con exactitud de que Pachacuti había empezado en 1438? ¿A quién se le ocurrió dar todo ese tipo de fechas que realmente no son parte de la idiosincrasia andina? Aquí no medimos el año por como lo hacemos hoy en día, 2012, 2002, 2020, 2022, en forma lineal. Nuestros ancestros lo hacían en forma cíclica, de otra manera. No solamente los incas lo hacían, los mayas tenían ciclos cortos, ciclos regulares, ciclos largos. Así que entonces los incas medían su tiempo de otra manera. Entonces por eso siempre digo yo, es chistoso para mí escuchar de que por ahí les hayan dado algunos cronistas unos datos exactos que se han replicado en pinturas inclusive, ¿no? En Lima, en uno de los museos, se encuentra una pintura donde desde Manco Cápac ya le han dado su fecha oficial, cuándo gobernó, cuándo murió, o supuestamente dejó el gobierno, después empezó Sinchiroque, Yochayupanqui, y así sucesivamente hasta Huáscar y Atahualpa, ¿no? Yo creo que solamente de Huáscar y Atahualpa podemos estar seguros, porque los españoles vinieron en 1532, y bueno, por ahí empezamos a datar la cosa en forma occidental, pero mucho antes, pues ya es, yo creo, una hermosa occidentalización la que hemos hecho de la datación de los gobernantes incas. Pero en fin, ahí vamos despachacutizando ya de primera intención la historia de Machu Picchu. Luego, tenemos que hablar de que nuestras culturas, nuestros abuelos ancestrales, han tenido un profundo respeto por la Pachamama. En eso se ha basado su ideología, su filosofía de vida, su forma de existir, su forma de relacionarse con este planeta.
Y pues tenemos todavía ese gran espíritu puesto dentro de las venas del tuétano, porque todavía seguimos haciendo peregrinación a esas montañas nevadas que son parte de la Pachamama, y tenemos todavía ese respeto profundo cuando al menos antes de tomar una cervecita le echamos un poquito del vasito a ella con amor, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo en el ceramio de la izquierda superior. Estamos viendo una ceremonia muy antigua, ¿no es cierto? Donde todos están con sus jeros listos para libar y brindar con la Pachamama, ¿no? Entonces, pues las evidencias arqueológicas nos van a hablar mucho de ese comportamiento social, espiritual, económico y político que tenían nuestros ancestros, ¿no? Y es precisamente ese respeto a la Pachamama que como resultado nos va a dar Machu Picchu Llacta. ¿Y por qué le llamo Llacta? ¿Por qué incido en esa palabra? Ya no ciudad, ciudadela, que son palabras prácticamente de nuevo occidentales del asunto. Que claro, para que el gringo nos entienda, de repente tenemos que decirle la ciudad de Machu Picchu. Pero para nosotros los andinos, tiene que utilizarse la palabra Llacta y entenderse completamente. ¿Qué cosa es Llacta? Una llacta no es solamente el conglomerado urbano que estamos viendo en este momento, sino es también todo el espacio de alrededor, las montañas, el río, los espacios mucho más allá de Machu Picchu que los circundaban. Por eso había una relación profunda entre ese espacio urbano con toda la naturaleza de alrededor, a lo que hoy le llamamos el santuario histórico de Machu Picchu, ¿no? Porque esta gente entendió de que no solamente había que crearle un espacio de vida para el ser humano, sino también para los animalitos que habían alrededor, para las plantas que había alrededor, para todo el ecosistema que estaba alrededor. Eso no se podía simplemente ignorar, destrozar, como hoy lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando construimos nuestras ciudades. Egoístamente pensamos solamente en nosotros como seres humanos y solo cubrimos nuestras necesidades, y nos hemos olvidado de que siempre hemos vivido en compañía con otros seres, seres que también tienen todos los derechos como nosotros a existir, ¿no es cierto? Y eso es en realidad una llacta. Entonces, cuando veamos a Machu Picchu, ya dejemos de verla solamente como un conglomerado urbano, sino también veamos mucho más allá, alrededor de todo ello, ¿no? Por eso esa armonía que realmente desata pues admiración a cualquier individuo que llegue a Machu Picchu. Es un centro de inspiración total, es un centro de espiritualidad profunda la que sentimos apenas llegamos a ese lugar. Uno tiene que ser medio inerte para no sentir eso, ¿no? Porque Machu Picchu, por más que la visitemos muchas veces, siempre va a ser ese lugar espectacular, especial. Yo ya habré visitado en mi vida como guía de turismo desde el 85 como 3.500 veces Machu Picchu, y todas las veces que he estado ahí siempre ha sido muy, muy especial. Y entonces, pues cada vez vas descubriendo más y más lo que vale esta gran llacta, ¿no es cierto? Entonces, es importante entenderla, como les digo, en toda su magnitud. Y también desechar algunas teorías curiosas que se han generado, como que, por ejemplo, está construida encima de una montaña porque era como un fuerte militar, porque de repente iban a ser atacados los incas por las sociedades del Antisuyu, y en realidad no es así, ¿no? Los grupos del Antisuyu más bien han sido pequeños y se han cohesionado mucho más rápidamente a los incas, ¿no? Nunca han sentido ellos un enemigo con la gente del Antisuyu. Al contrario, ha habido bastante comercio, bastante unión. Y es más, la evidencia arqueológica de Machu Picchu nos muestra de que no es una ciudad fortaleza, ¿no? Militar, algo así. Es una ciudad que más bien nos muestra
recintos espirituales, ceremoniales, una gran plaza especial, ¿no es cierto?, donde se iban a hacer unos raimis, y entonces el concepto no es definitivamente militar, es mucho más de carácter ritual y al mismo tiempo seguramente una urbe desde donde se podía controlar mejor esa parte del territorio. Por eso una yachta va más allá del conglomerado urbano que vemos, ¿no es cierto? Porque hay que organizar a todas las comunidades que están alrededor también, generar caminos, generarles bienestar, que eso es realmente la función de una yachta. Entonces, algo así como si fuera una capital de provincia de su tiempo, pero como les digo, que genera orden, ¿no? E invita a que hayan rituales, y obviamente seguramente ahí en Machu Picchu iban a vivir también médicos, ¿no es cierto? Nuestros pacos que iban a asistir seguramente a esas poblaciones que los necesitaban cuando enfermaban. Entonces, en realidad, pues, es una yachta, como les digo, a otro nivel, y lo tenemos que entender de esa manera. Ahora, el hecho de tener ahí arriba también una ciudad implica el tener que evitar el caudal fuerte del río de temporada de lluvias, ¿no? Porque sería una locura, como hemos hecho nosotros ahí con el pueblo de Aguascalientes, hoy llamado Machu Picchu. Todas las veces que se carga ese río pequeño genera problemas, inundaciones, igual el río Wilcamayu, ¿no? Cuando se carga, a veces se desborda y trae problemas, así que entonces nuestros ancestros estudiaron todas las condiciones climatológicas, sabían de todo el problema que eso podía acarrear, así que qué mejor que construirla esta ciudad, esta yachta en un sitio seguro, ¿no es cierto? También Bien, creo que estamos teniendo algunos pequeños percances con Juan Carlos Machicado. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Creo que está teniendo problemas, Joel. ¿Podemos Sí, estar anunciando nuestros próximos eventos? sí, de paso que les recordamos a nuestro público para que pueda asistir, y de paso también le informamos a Juan Carlos también, creo que me parece haber un tema también de la batería, ¿no? No sé si nos está hola, escuchando. hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, volvimos entonces, disculpen, hubo un pequeño Y corte aquí. tu cargador también, ponlo por favor, porque estaba bajito ya. Sí, ya Sí, y estamos mientras, entonces de nuevo. sí, Ok, entonces les decía eso, ¿no? De que había que haber estudiado las condiciones climatológicas, saber las estaciones y ver cuán dificultoso puede ser ese río a veces. Juan Por otro Carlos, lado, también entender, Juan aló, Carlos, ¿sí me escuchan? estás sin cámara y no estás compartiendo pantalla. Perdón, voy a volver entonces a ingresar. Mientras que vas Algo. volviendo, voy a aprovechar un momentito para anunciar las charlas del día de mañana y pasado a nuestros Sí, sí. seguidores. Bien, el día de mañana, estimados amigos, tenemos la conferencia virtual que va a estar justamente a cargo de nuestro amigo y presidente del Club Historiando, Franklin Pacuri Centeno, con el tema Machu Picchu, Picchu, Piquicho, perdón, Picchu, Picchu, ¿no? Documentos desde 1539, también en la misma hora, a las 7 de la noche. Y pasado mañana también nuestro querido amigo, el arqueólogo Amadeo Valer Farfán, con el tema Machu Picchu, una interpretación antropológica, ¿no? Entonces, esas son las dos charlas que vamos a tener siguientes, ¿no? A la misma hora, a las 7 de la noche, justamente por nuestro 6º aniversario. Ya creo que me parece que Juan Carlos está regresando a la presentación ¿Estamos principal. ahora? Sí, ahora sí, más bien no te veo. Más bien ahí en la parte inferior dice, para que no se note lo que estás, ahí una parte, el otro lado, ¿Ocultar? ese, ocultar. Ok, Y, ya, y, y, bueno, listo. ya no te veo, no sé qué ha pasado, pero bueno, ¿No me ves? no, ¿Qué ha pasado? no lo sé. Bueno, a ver. Pero lo importante es que ven Lo, lo importante es las las diapositivas, ¿sí? diapositivas, ¿verdad? Exacto, sí, Ya. vamos.
Adelante. Bueno, vamos entonces con ello. Después ya nos comunicamos de nuevo. Bueno, entonces, aparte del río, del problema del río, también tuvieron que observar y fueron muy cuidadosos en ver de que allí, pues abajo, siempre tenemos unos mosquitos un poquito feos. Ahora que se ha fumigado, obviamente, todo el área, pues ya como que nosotros estamos contentos de tener solo unos mosquitos que por ahí nos producen una que otra ronchita, pero en esos tiempos habían unos mosquitos mucho más letales, ¿no? Había hasta la uta, estaba la que te trae el paludismo, así que entonces tenías que tener cuidado, aparte de que también habían animalitos peligrosos, serpientes venenosas, por ahí tenemos mucho la coralilla, no sería nada raro que por ahí de vez en cuando haya rondado el otorongo, así que entonces las zonas bajas siempre han sido un tanto peligrosas, ¿no? Así que qué mejor que entonces estar más seguro ahí arriba y también tener la facilidad de la luz del día, ¿no es cierto? Puesto de que también se iban a hacer observaciones astronómicas. Así que entonces había que aprovechar al máximo durante el día la luz solar, porque era el único iluminador que había, ¿no? No tenían electricidad, no había focos, no habían dicróicos, así que entonces había que aprovechar al máximo la luz solar, ¿no es cierto? Y obviamente, si alguna vez, bueno, aunque ahora ya es imposible, estar en una noche de luna llena, también Machu Picchu es espectacular. Qué pena que hoy en día no se les dé al turista esa oportunidad. Debiéramos también abrirla en las noches de luna llena para hacer algunos tours, porque realmente Machu Picchu hasta se presta para ello, e inclusive con un cielo recontra especial, ¿no? Lleno de estrellas. Así que realmente Machu Picchu es muy, muy sorprendente durante la noche también. Entonces creo que nos estamos entendiendo mejor por qué la ubicación de Machu Picchu y por qué llamarla Yahta en toda su dimensión. Continuamos. Y entonces, como es un centro de alto nivel espiritual, tiene sentido de que en esas montañas de alrededor se hayan construido lugares ceremoniales. Ahí vemos Huayna Picchu, por ejemplo, con su andenería, y en la parte superior, desgraciadamente no se terminó de construir su sector ceremonial, pero ya se nota que la idea era llegar a hacer peregrinaciones, como hoy se hace todavía con Coyoriti y otras montañas, ¿no es cierto? Y si tú no podías llegar por edad, por discapacidad de repente física, tenías dentro del mismo Machu Picchu, como vemos a la derecha, unas rocas que simulaban las formas de las montañas de alrededor, con sus altares para ponerles ofrendas a ellas, porque había que respetarlas, porque ellas protegen precisamente esos ecosistemas de la Yahta, y cuando tienen nieve nos traen el agüita, así que entonces pues ese respeto profundo por las montañas tenía que estar ahí presente en Machu Picchu. Dentro de toda esa ceremoniosidad, de todo ese gran concepto de vida, llegamos a entender de que también tenían simbolismos incorporados dentro de la arquitectura. Y aquí les he puesto un paralelo entre Machu Picchu y Ollantaytambo, puesto de que las dos estructuras que tenemos aquí a los costados prácticamente tienen figuras de llamas sentadas, que son las famosas illas, ¿no es cierto? Las illas representan símbolos de fertilidad, de esto habíamos hablado en otras oportunidades, pero solo para recordarles rápido, representan a una llamita hembra en su posición sexual, como vemos claramente en estas otras illas de aquí, de este lado, y también la figurita misma de estos animalitos en apareamiento. Así que entonces ella, la hembra, se va a embarazar, va a dar bebés, va a traer vida, y eso es illa, eso es energía de vida, eso significa esa palabra. No solamente es el rayo, trueno, relámpago como Illapa, sino que también los incas han sabido representar a esa fuerza de la naturaleza, a esa fuerza de fecundidad con el nombre de Illa, y por eso tenemos estas estatuillas, y que las han agrandado aquí en forma arquitectónica para ubicarlas
en Ollantaytambo y en Machu Picchu de una forma muy interesante al lado de sus plazas públicas, ¿no? Y curiosamente ambas están con el hocico dirigido hacia una huaca muy importante en Machu Picchu, que tiene las 3 ventanas y algo más, como vamos a ver en un momento, y la de Ollantaytambo también con el hocico dirigido hacia la huaca principal, que también tiene elementos importantes en común con el de Machu Picchu, que son prácticamente el elemento escalonado y los pumas, ¿no? Como vamos a ver en un momento. Entonces, hay patrones que se van repitiendo en estas yachtas importantes de carácter ceremonial. Entonces, si nosotros observamos esta gran isla ahí en Machu Picchu, ¿no es cierto? No solamente la tenemos que observar durante el amanecer, como pasa en este momento, que si nosotros tuviéramos la oportunidad de verla durante el día con el movimiento solar, vamos a ver que al atardecer termina cambiando más o menos la idea de esta manera. Entonces, lo que hace el sol es moverla durante el amanecer hasta el atardecer poco a poco para darle un efecto de movimiento y mostrarnos como un elemento vivo prácticamente a esta isla, ¿no? Entonces, qué impresionante todo lo que han hecho en realidad nuestros ancestros. Es para admirarlos. Cuanto más sabes, más quedas impresionado. Les muestro esta otra pequeña maqueta virtual de este espacio sagrado, donde precisamente se encuentran unos 3 recintos, uno con 3 ventanas y una columna en medio, y el otro que se llama el templo principal generalmente, y el otro que a veces se le llama la casa del sacerdote, ¿no? Lo que nos interesa aquí es ver este espacio de las 3 ventanas, que está muy relacionado, como les decía, a la gran isla que en este momento se vería en la parte de atrás, ¿no es cierto? Como les estoy señalando. Vamos a ver qué pasa ahí. Tenemos una columna y al lado de la columna tenemos una imagen escalonada con 3, que es un clásico, ¿no? Porque también hay de 4, 5, 6, hasta 9 escalones, y creo que últimamente alguien ha visto una de 11 escalones, ¿no? Pero cuando mostramos esta clásica de 3, generalmente las asociamos con las que hay en forma ritual con Tiwanaku, por ejemplo, ahí en la parte superior, que tiene también los 3 escalones clásicos, que son los fundamentales, ¿no? Representando el Hanampacha, Caipacha y Ujupacha. Pero frente a estos conceptos del Hanampacha, se han creado varias teorías, algunas hasta sacadas de los pelos, y eso se puede ver aquí a la derecha, por ejemplo, les he puesto algunos ejemplos de esa evangelización de llamarle al Hanampacha o equipararla con el cielo, equiparar el Caipacha con tierra, equiparar el Ujupacha con infierno, ¿no? Eso claramente tiene que ver mucho con el catolicismo, ¿no? Luego también el Hanampacha con el mundo exterior. A alguien se le ha ocurrido en esas prácticas de yoga decir que el Hanampacha es el mundo exterior, el Caipacha es el cuerpo mío y el Ujupacha es mi mundo interior, ¿no? Y hasta se mezclan con las chakras hindúes y en fin, se sigue locubrando una cantidad de ideas fabulosas frente a estos conceptos. La otra elucubración muy curiosa es haber equiparado el Hanampacha con el cóndor, el Caipacha con el puma y el Ujupacha con la serpiente. El hecho de que veamos al cóndor siempre volando hasta arriba, a la gente se le ha ocurrido decir, Hanampacha, pues, ¿no? Vemos al puma, pues, por acá, al lado nuestro, y decimos, Caipacha, Caipacha. Y como la serpiente a veces se esconde en las rocas, pues decimos, Ujupacha, Ujupacha, ¿no? Y nos hemos olvidado de otro elemento también que puede ser la alpaca, ¿no es cierto?, que es muy importante. No sabríamos dónde ponerla, quizás Caipacha, pero esas son simplemente elucubraciones curiosas, porque en realidad
El cóndor nada tiene que ver con Janampacha, el puma tampoco, ni la serpiente tampoco con el Ujupacha. Y la mejor forma de entender eso es precisamente el simbolismo que tenemos aquí de Tiwanaku. Fijémonos con cuidado en los elementos que hay ahí al interior. Fíjense, hay pumas, pero pumas que se están convirtiendo en pumas serpientes, es decir, en el Coachinchay. De eso ya les he explicado muchas veces, de esa transformación del puma en puma serpiente, en Coachinchay. Y fíjense cómo ese Coachinchay ya está con la cabeza hacia arriba, yendo hacia la parte de arriba, al Janampacha, porque cuando se van a sentar ahí, como dice el mito, van a traer lluvias, truenos, relámpago, granizo, neblina, ¿no es cierto? Entonces, diremos que el puma transformado en Coachinchay más bien está mucho más relacionado al Janampacha. El puma por sí solo, ya algunas veces les he explicado también, simboliza fuerza, conocimiento y sabiduría. Y el cóndor, fíjense, el cóndor está con las cabezas hacia abajo, yendo hacia el Ujupacha, ¿no? Entonces, el cóndor está muy vinculado también a las ideas de reencarnación. Vamos a hablar un poquito de ello con mayor detalle en un momento. Entonces, pues como ven, nada tiene que ver eso de Janampacha cóndor, Caipacha puma, Ujupacha serpiente, porque esa es una cuestión muy antojadiza, cuando en realidad tenemos ahí la evidencia arqueológica muy tangible que nos dice todo lo contrario. Y la serpiente está muy vinculada al agua, a los ríos. Por eso es que en la Amazonía todavía muchos ríos tienen nombres de grandes serpientes, ¿no? O serpientes locales. Los mismos cuencos son una representación de esas serpientes como agua, como vida prácticamente, ¿no? Eso es lo que significa la serpiente, es el simbolismo de vida, río, agua. Ahora, ¿qué pasa con este simbolismo cuando tiene uno complementario? Vamos a hablar de algo muy importante. Ahora estamos viendo la parte externa de ese templo que se le llama de 3 ventanas, una huaca propiamente, y vamos a ver lo que tiene en su estructura, ¿no es cierto? Esto me tocó descubrirlo y es parte del libro que he escrito. Fíjense lo que hay ahí, ¿no? Se resalta con ese color la forma del puma, que está ahí perfectamente diseñado, está yacente, sentado, pues sigue un patrón que los incas tenían siempre de la representación del puma, porque nunca han hecho un puma agresivo, ¿no? Siempre han hecho un puma en descanso. Por eso es un simbolismo de fuerza, conocimiento y sabiduría, como ya se los explicaba anteriormente en otras ocasiones. Y no solamente es pues cuestión de que los incas se les haya ocurrido eso, sino que también desde tiempos pre-incas, fíjense con la cultura pucara, tenemos ese elemento geométrico bien vinculado al puma, ¿no es cierto? Entonces, ese elemento geométrico tiene una cruz ahí imaginaria en medio, y esa cruz es el balance del mundo, muy conocido por muchos de nosotros como chacana, pero personalmente yo no le llamo así, no estoy de acuerdo con ese nombre. Prefiero hacerles caso a los Kogi, que viven en Santa Marta, Colombia, quizás una de las comunidades ahorita más puras de nuestra América nativa. Recién se han dado a conocer en 1992 y nos han traído todo un documental gracias a la BBC, donde nos muestran toda la filosofía de vida, y a esa cruz ellos le llaman el balance del mundo o el sostén del mundo. Es decir, si rompemos ese balance entre lo material y lo espiritual, que esas son las cruces, que esa es la cruz, vamos a traer caos a nuestra vida, ¿no? Entonces es tan importante mantener ese balance, y obviamente el puma, como en este caso en el medio, como símbolo de sabiduría, de conocimiento, es un complemento para decirte que se necesita sabiduría para mantener el balance
de nuestra existencia, ¿no? Entonces, ya aquí en Machu Picchu podríamos inferir, gracias a los dos elementos, interno y externo, de que esa huaca era precisamente para aprender a balancear nuestra vida, ¿no? Entonces ya tenemos ahí más o menos un uso de ese espacio en particular gracias a la evidencia arqueológica. Por eso también Cusco tuvo la forma de un puma en descanso yacente y hay una cuatripartición desde esa plaza, ¿no? Que tenían desde ese Jaucaipata, ¿no? Demostrándonos así de que Cusco era una ciudad en permanente balance. Pues claro que sí, si era la capital del Tahuantinsuyo, de donde se emanaba todo el orden social, económico y político, pues cómo no tener ese puma con ese simbolismo de la cruz en balance. Tiene todo sentido, todo el simbolismo en conjunto, ¿no? Tenemos también en Machu Picchu un Ushnu ritual que es muy conocido como el Intihuatana, palabra inventada a ese objeto en particular, ¿no? Porque en un mapa alguna vez que todos conocemos, seguramente mañana nos hablará un poco Franklin con mapas, de que la zona, por esa zona se le llamaba un sector Intihuatana, y de ahí que seguramente a alguien se le ocurrió bautizar a este objeto que en este momento está pintado en amarillo como Intihuatana, cuando en realidad es un Ushnu ritual muy importante y nada tiene que ver con Intihuatana, pero hasta el término, ¿no? Amarre al sol, vamos a deslindar un poco toda esa idea, ¿no? Ahí tenemos de nuevo a la gran isla de Machu Picchu, ¿no es cierto? Y fíjense que como si fuera una corona, ese Ushnu está ahí prácticamente sobre la cabeza de esta gigantesca isla, ¿no? Eso no puede ser una casualidad, eso definitivamente fue hecho adrede y a propósito, como se dice. Entonces tenemos ahí los dos dibujos de Huamampoma de Ayala, que nos dibuja ese Ushnu ritual seguramente en diferentes espacios, no en Machu Picchu. Tienen una columna, como la vemos en Machu Picchu, y nos pone encima unas representaciones humanas desnudas, ¿no? Para decirnos de que ahí se hacían sacrificios de llamas negras, o a veces también de minerales y algunos otros tipos de ofrendas. En este caso los relaciona con los meses de marzo y febrero y marzo, que es la temporada en que vamos a cosechar, como si fueran algo así, un jaiwaricui de agradecimiento a la Pachamama, ¿no? Así que este elemento desnudo de encima de la columna, seguramente, bueno, Huamampoma solo lo dibuja, tenemos en nuestros museos, pues fíjense, unas representaciones humanas desnudas en oro, de varón y mujer, así que posiblemente ellas hayan sido colocadas encima de esa columna más bien, ¿no? Como lo sugiere Huamampoma de Ayala, que claramente conocía bien de las tradiciones, porque es un hombre de casi ese tiempo, ¿no? Aunque él nació un poquito después de todo el fenómeno de invasión, pero bueno, al menos sabía muchas cosas de lo que hablaba, ¿no? Y al lado de este espacio, aquí por la corona, como vemos, por el Ushnu, hay una pared con dos nichos, lo vamos a ver un poquito más cerca. Ahí están, ¿no es cierto? ¿Por qué dos nichos, no? Tuvieron que haber tenido una función específica, ¿no? Entonces, si encima de esa columna se pusieron esos ídolos, pues imagino de que de repente, cuando no se utilizaban, se guardaban precisamente esos dos elementos duales de varón y mujer, mostrándonos sexualidad abiertamente, desnudez, porque en el mundo andino no hay el tabú de la sexualidad, ¿no? La sexualidad está muy relacionada a la tierra, a la fertilidad, así que ellos nunca vieron esto como un pecado, como así lo quiso ver posteriormente la religión católica y nos ha creado el tabú de la sexualidad hoy en día, ¿no? Entonces, seguramente tuvieron pues ese espacio especial
estas dos representaciones de sexualidad, fertilidad y tierra, ¿no? Ahora, ¿por qué no Intihuatana, como se dice, que ahí gracias a la observación, gracias a la luz solar, esta columna proyecta sombras, como ven aquí en la fotografía izquierda superior, y en realidad, pues, a nosotros nos gusta solo ver lo que sucede hoy en día sin hacer un análisis de alrededor. Y felizmente, si nosotros vemos los dibujos del señor en el libro de Hermann Busch, vamos a ver de que al momento de hacer una reconstrucción de esos edificios, sobre todo el que está al frente de ese Ushnu, era con todo el techo más, era tan alto que en realidad pues no sucedía este efecto que vemos aquí en la parte superior, ¿no? Ahí también tenemos una fotografía abajo en la parte izquierda. Como el muro ahora está destrozado, pues, y no le ponemos el techo, fácilmente aseveramos de que esta columna proyectaba sombras desde el amanecer. No han faltado personas que se han parado en unas graditas aquí para recibir, según ellos, la luz, la primera luz solar en la frente para despertar, no sé si el kundalini, el plexo solar, le han llamado de muchas maneras. Eso prácticamente sucedería solo hoy en día, porque así lo queremos ver. En realidad, pues, como les he dibujado acá también, el techo es tan alto, que no vas a tener esa proyección de luz sobre el Intihuatana desde el amanecer, o sobre ese Ushnu propiamente, ¿no? Así que para mí deja de ser hace mucho tiempo Intihuatana, sino es un Ushnu especial, como lo dice Huamampoma de Ayala. Así que prefiero creerle más a Huamampoma de Ayala antes que nuestras elucubraciones contemporáneas. Y claramente los dibujos y la evidencia lo están demostrando también. Y acá tenemos uno más, ¿no? Por si acaso, del otro ángulo, si saliera el sol, fíjense cuán alto es el techo, que jamás le daría el sol de frente a ese Ushnu desde el principio del amanecer, ¿no? Quizás la luz empiece a darle ahí desde las 10:30, 11 de la mañana más o menos, ¿no? Ya no proyectará las sombras que nos gusta ver muchas veces, ¿no? Y explicarle al turista con mucha fantasía. Otra fantasía creada en Machu Picchu, y esto se debe al señor Carlos Milla Villena en su libro Génesis de la Cultura Andina, es que el espacio de las 3 ventanas con el principal y todo esto, como lo ven en su dibujo, por su necesidad de él, de hacernos ver la cruz como la chacana, y él relaciona mucho la cruz con la Cruz del Sur, que es una constelación completamente occidental. Fíjense cómo manipula aquí y te hace el dibujo dentro del círculo, como si ese espacio estuviera diseñado en forma de cruz, cuando en realidad nunca es así. Aquí lo tenemos a la derecha, tenemos claramente esa maqueta virtual, pues nada tiene que ver con una cruz. Así que entonces, cuando alguien quiere realmente forzar las cosas, lo va a hacer, va a manipular siempre información a gusto y antojo, y eso es lo que menos debemos hacer cuando estamos haciendo un trabajo serio. Ahora vamos a ingresar a otro sector ritual muy conocido por todos nosotros, el sector del cóndor. Ahí tenemos un gráfico bastante bien explícito de cómo eran los techos, la altura, la disposición de los elementos, muy bien logrado, y prácticamente nos invita a hacer un análisis de todo el sector, porque en este edificio de aquí de la derecha, frente al cóndor, Alfredo Valencia y Arminda Gibaja encontraron cuyeras y huesos de cuy. También hay evidencias de un canalito de agua, es uno de esos pocos recintos que muestran todavía un canalito de agua que ha llegado en exclusividad aquí al lugar, de alguna manera. Luego hay estos 3 nichitos que si completamos en la pared van a ser prácticamente unos nichos completos, especiales, y unas gradas que suben detrás de ese sector de nichos, ¿no es cierto? Más la presencia, obviamente, del cóndor, que está ahí esculpido de una manera muy interesante, orgánicamente lograda. Pero ya les decía,
que Hiram Bingham nunca llegó a ver la presencia de esa piedra que representa el cuerpo del cóndor, solo llegó a ver como esta fotografía, porque mucha de la maleza no la pudo retirar. De allí que él imaginó la idea de que esos 3 nichos que habían aquí arriba, para él eran cárceles, ¿no? Y por eso les pongo este dibujo aquí y lo pongo con X para decir que no, eso es absurdo, imposible, porque primero que los huequitos que tenemos ahí no sirven como para que ingrese una mano humana, ¿no? Entonces, por ahí el invento de Hiram Bingham y la perennización de muchos de decir que esa fue una cárcel, ¿no? En realidad, pues el cóndor tiene otra explicación mucho más coherente, ¿no? Les decía que el cóndor está muy vinculado a lo que es transición hacia el Ujupacha, y eso lo hemos visto con el símbolo escalonado anterior, ¿no es cierto?, en Tiwanaku. Entonces, el mito dice que cuando una persona muere, prácticamente es el cóndor el que se lleva el espíritu del muerto sobre su lomo, y obviamente ese cóndor necesita alimentarse bien para bajar hacia el Ujupacha, y por eso es que hay cuyes frente a la cabecita del cóndor, ¿no? Y prácticamente acá a la derecha les pongo ya unos cuerpos momificados, enfardelados, que seguramente se ponían ahí en esos 3 nichos de arriba para que efectivamente estén sobre el lomo del cóndor y puedan hacer su transición hacia el Ujupacha para luego encontrar su camino hacia esta vuelta a nuestro mundo, el Kuti que decimos, o la reencarnación, si así le llamamos en español, ¿no? También sabemos de que hay mausoleos aquí debajo del cóndor, hay una entrada, eso también lo ha podido excavar Alfredo Valencia, y se ha tenido que parar la excavación porque en un momento tembló un poquito la estructura, así que había que parar todo eso para no dañarla más, y se ha prohibido definitivamente el ingreso hacia ellas, ¿no? Entonces, este cóndor tiene todas las características de ser un espacio ritual para ceremonias fúnebres y poder transitar a esos muertos hacia el Ujupacha, ¿no? Una exageración nuestra también es relacionarlo esta vez al cóndor con la forma de Machu Picchu, ¿no? El Cusco tiene la forma de puma, sí, y bueno, alguien por ahí vio al revés la cosa desde Huayna Picchu y dijo, mira, ahí está el pico, la cresta, sus alas, su colita, su cuerpo, es un cóndor, y se popularizó mucho esa idea, ¿no? Pero pues si nosotros llegáramos a seguir excavando alrededores, porque yo me he dado la molestia de meterme muchas veces a las zonas de maleza posibles, y en realidad hay muchas más estructuras ahí enterradas por la maleza. Así que si prácticamente alguna vez llegamos a limpiar Machu Picchu en toda su dimensión, esa aparente figura del cóndor va a desaparecer, ¿no? Entonces creo que por ahí también nos gusta exagerar demasiado, ¿no? Otro detalle que también hay que reevaluar, como les digo, es cómo a través de dibujos de Machu Picchu, por hacerle el favor a algunos señores, se cometen errores fatales. Por ejemplo, en el dibujo de la izquierda, perdón, me refiero a este sector de los morteros, al edificio donde están los famosos morteros. Allí, por ejemplo, sin manipulación alguna, felizmente ahí le han dibujado el techo de 4 aguas, porque hay también techos de 2 aguas, ¿no es cierto? Pero aquí, por darle crédito a esa teoría de los espejos astronómicos, dicho sea de paso también creada por el señor Carlos Millavillena, no se llega a techar ese espacio, ¿no? Así que pues si se techara, porque eso tuvo su techo, ahí no verías nada, ¿no? Ninguna observación, ningún espejo astronómico, ¿no? Ese tipo de elementos debió haber tenido otra explicación mucho más interesante, y hasta ahora creo que todavía no la entendemos en su magnitud. Hiram Bingham
lo hizo posar a este niño con una piedra como para utilizarla como un marán o batán, como le llamamos en castellano, ¿no? Y pensar y pensó que era el sector industrial, como se encontró una cantidad de cerámica en pedazos, decía seguramente ahí se molerían los colores para luego pintar las cerámicas, y ese era un sector industrial, ¿no? Esa fue la teoría de Hiram Bingham. Y como les digo, posteriormente sale esa teoría de Carlos Milla Villena de los espejos astronómicos, y en todo sitio, ¿no? Yo ya me he cansado de ver espejos astronómicos por todo sitio, y en realidad son tan chiquititos que tú así le llenes de agua y esté en un espacio abierto, ¿qué vas a ver? Vas a ver ahí los movimientos solares. Los lunares ni siquiera tienen un recorrido regular, y hay mucha gente que dice, hasta acá en ciertas épocas se ve el sol regularmente si viene en tales días, ¿no? Se ve, perdón, la luna, y eso es pues mentira, ¿no? La luna no tiene una trayectoria regular como el sol, y aquí solamente veríamos un reflejo, obviamente, del sol en un momento. Pero bueno, como les digo, si le pusiéramos techo ya no vemos nada, y en espacios abiertos donde hay estos elementos, vas a ver simplemente ahí un reflejo del sol, pues en un momento, y eso es todo, ¿no? No va mucho más allá. Entonces creo que aquí tenemos que, de nuevo, como les digo, reevaluar, sacar ese cartelito que aquí hay, bueno, no está aquí en la fotografía, cuando tomé esta fotografía no estaba todavía el cartelito, ahora hay un cartelito que dice espejos de agua, ¿no? Entonces habrá que sacarlo alguna vez, porque eso realmente está mal informando a todas las personas que visitan este espacio especial, ¿no? Otra exageración que tenemos es señalar a esta piedra romboidal como si fuera la representación de la Cruz del Sur. Ya les decía, la Cruz del Sur es una constelación completamente occidental, nada tiene que ver con el mundo andino, ¿no es cierto? Lo otro, le ponen aquí una brújula a muchos de nuestros colegas encima para demostrar el norte magnético. Bueno, en este caso no muestra el norte, sino lo que debiera ser el norte muestra el sur, está al revés, ¿no es cierto? Y prácticamente con la brújula ya todos quieren demostrar tácitamente de que esta es pues la representación de la Cruz del Sur. Qué pena que esta fotografía no haya salido tan nítida porque es antigua, pero ha llegado a mis manos esta fotografía cuando se estaba haciendo una excavación en ese sector. Fíjense, aquí está la piedra que siempre vemos y estamos viniendo hacia el templo principal, y aquí está señalado con la flechita morada, cómo esta piedra, al haber sido excavada, tiene muchos más elementos adentro, muchos más ángulos adentro. Y entonces, como una parte estaba expuesta, lo que han hecho es simplemente dejarla así, volverla a rellenar, de repente hasta con dudas de decir, ¿para qué la movemos si no la hemos estudiado bien? Y así ha quedado hasta ahora, ¿no? Entonces, esta piedra seguramente tuvo otro espacio, o iba a tener otro espacio, porque todo el sector estaba en plena ejecución, en plena construcción, ¿no es cierto? Claramente vemos de que no se había concluido todo ese espacio, ¿no? Así que entonces ya dejemos de jugarnos con la brújula y seguir señalando a esto como si fuera la Cruz del Sur, ¿no? Otro detalle muy curioso que hay que reevaluar es estas entradas con esos aros y las columnitas, ¿no? Generalmente le gusta, y esto Hiram Bingham lo creó también, de que habían unas puertas que se cerraban de esta manera, como vemos a la derecha, y no nos queda duda, todas las veces que voy a Machu Picchu los escucho a los colegas hablar de lo mismo, ¿no? Así se cerraba esto y aquello, ¿no? Y pues en realidad las mismas crónicas dicen, los incas no tenían puertas, eso les llamó la atención a los primeros hispanos, ¿no? Ellos decían, esta gente no debe tener ladrones, ¿no? Por eso es que no cierran nunca sus puertas, no tienen. Lo único que hacen es colocar un zarcillo, es decir, un carricito en forma transversal en su casita, en la puerta de su casa, para decir, no estoy, nada más. Así que esa es solamente una señal de que no hay nadie en casa. Así que nunca hubieron estas puertas como se imaginó Hiram Bingham y como seguimos nosotros repitiéndolas.
Existen en muchos lugares, ¿no? No solamente aquí en la parte principal de la entrada de Machu Picchu, sino también cuando estamos por el Torreón, ¿no es cierto? Cuando estamos por el sector de los Morteros, y cuando vamos a otros espacios fuera de Machu Picchu también están estos elementos, ¿no? En espacios interiores, inclusive donde tú no necesitarías ni siquiera hacer todo este tipo de amarre y aseguranza, que sería absurdo, ¿no? Entonces, prácticamente estos elementos debieron haber tenido otro uso especial. No sabría decirles con exactitud qué todavía. Solo quiero darles alguna vez una idea, algo que fortuitamente me pasó cuando estuve en una comunidad y había precisamente todavía en el pueblo estos elementos, ¿no? Claro, no había el de la parte superior porque ya parte de la pared ya se había destrozado, el dintel ya no existía, pero todavía estaban los dos elementos cilíndricos a los costados. ¿Qué hicieron en la comunidad los campesinos? Pusieron serpentinas de un lado a otro. ¿Para qué? Para darle la bienvenida a los invitados porque el pueblo estaba de fiesta. Así que entonces, al ver todo esto, a mí me llamó mucho la atención y me ponía a pensar, ¿no habrá sucedido eso en Machu Picchu? Más bien que cuando íbamos a entrar a un momento ritual muy especial, estas puertas más bien eran decoradas con este tipo de cintas, elementos, como para darle la bienvenida a la gente. Quizás, ¿no? Ahí sí vamos a solamente entrar en conjeturas y solamente les quería dar esa idea, ¿no? No decirles que eso fue así. Eso vi en una comunidad y simplemente me llamó mucho la atención y se las estoy compartiendo con ustedes esa experiencia. Bueno, pues entonces creo que hemos hecho una reevaluación de Machu Picchu lo más curiosa posible de los lugares principales, así que les agradezco bastante el que me hayan prestado atención. Tienen ahí mi teléfono, ¿no es cierto? El más 51 986 26 76 19 y mi email, por supuesto, el inca2000jcmf@outlook.com, como también el gmail.com. Tengo 3 libros prácticamente publicados en inglés, en portugués y en español. Si a alguien todavía le interesa el libro en español, les recomiendo vayan a la tienda Textilan, que está ahí detrás del Cristo Blanco, en esa zona de las tiendas souvenir. En este momento solamente quedan 3 libros en español, son los únicos, porque a mí ya se me han agotado y en las librerías también. El de inglés va a ser también de nuevo reimprimido, espero que pronto, y el que sí está a disponibilidad del público en este momento es el portugués, en diferentes tiendas, yo la tengo también y Textilan obviamente también la tiene. Así que bueno, gracias una vez más por vuestra atención y pues llegaremos entonces ahora a las preguntas, me imagino, porque deben haber muchas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, ¿no? Por tu ponencia, por ¿no? Tu tema, como siempre, bien original. Y bueno, también, como una vez más, comparto acá el libro que lo tengo, ¿no? Cuando las piedras hablan, en español, que bueno, ese es uno de los libros que tú, pues, nos has estado compartiendo el día de hoy. Muy bien, entonces, bueno, en primera instancia vamos a tener unos pequeños comentarios de la doctora Miriam Salas Olivari, para después pasar a la sección de preguntas. Doctora Miriam Salas Olivari, muy buenas noches. El micro, por favor. Ok. Ahora sí, buenas noches, adelante. Bueno, yo agradezco una vez más a Juan Carlos Machicao la presentación que nos hace sobre Machu Picchu, ¿no? Sus misterios, sus secretos, sus incógnitas, ¿no? Respuestas diferentes, etcétera, etcétera, que definitivamente nos ayudan a enriquecer nuestra perspectiva sobre tan importante monumento de la humanidad, no solamente el Perú, no solamente el Cusco, no solamente los peruanos, sino ya de la humanidad. Y por otro lado, y antes de comenzar mi comentario, quería felicitar
al Club Historiando por los 6 años de labor, ¿no? Por los 6 años de trabajo encomiable, continuo, permanente, donde han ido creciendo, salieron del Cusco y poco a poco han ido expandiendo sus fronteras y han hermanado a jóvenes de diferentes lugares del Perú. Y por otro lado, su audiencia no solamente es ya cusqueña, peruana, sino de carácter internacional. Y sinceramente son una esperanza, ¿no?, sobre los peruanos, sobre su trabajo desinteresado, sobre el entendimiento del patrimonio cultural inmaterial como material. Es una riqueza para todos nosotros, es nuestro sello de identidad y de nacionalidad, ¿no? Fuera de que, como este trabajo de ustedes está ligado definitivamente al turismo, es también fuente de trabajo y de riqueza para el país, ¿no? Siempre lo digo, lo repito, el Perú tiene tantos asentamientos arqueológicos importantísimos de primera línea, gracias a la cual nosotros podríamos vivir de ellos. Sin embargo, no hay una política sostenida, ¿no?, de defensa de este patrimonio y de creación de nuevos lugares para que el turismo se expanda y con ello también la economía, ¿no es cierto? Y no solamente la economía, sino también nuestro querer hacia nuestro país y nuestra cultura tan rica. Y claro, nuestra cultura es la cultura andina, ¿no? Generalmente nos esforzamos por ver las diferencias entre una cultura y otra, pero en realidad, ¿por qué hablamos de una cultura andina como hablamos de una cultura hindú, egipcia, griega, romana? ¿No? ¿Por qué? Porque hay sellos de identidad que nos identifican definitivamente y que hacen que nosotros podamos hablar de cultura andina fuera de tantas diferencias específicas que pueden tener determinadas culturas. El profesor ha hablado mucho sobre diferentes temas y a mí me gustaría demostrar de una u otra manera que muchos de los temas que el profesor ha tratado, y como él muy bien ha señalado, no son propios, pues, de la cultura incaica, sino que son legados de culturas anteriores, ¿no?, de miles de años atrás, ¿no? Voy a compartir, si puedo compartir pantalla, Ahmed. Muchas gracias, Ahmed, siempre ahí con la tecnología. ¿Ya puedo? Sí, puede compartir. Ya. ¿Se está mirando ya? No, se ve la imagen miniaturizada. Ajá, entonces me meto acá. ¿Y cómo comparto? Ya estoy dentro de... Parece que no se va a poder, ¿no? En el símbolo pequeñito, en el más pequeño. Acá. En el recuadro más chiquito. ¿De las líneas de abajo? No, de los cuadrantes. Los cuadraditos, los cuadrados de las imágenes que se están proyectando en la parte chiquitita del medio, ahí arriba. En mi imagen. Ajá, sí. Ahí, clic y me imagino que están abiertas en la imagen, la diapositiva que va a compartir, ¿no? Bueno, no se puede, creo, ¿no? Creo que no. No se ve. O No, si no lo sé. pasa por el WhatsApp y yo se lo comparto, también puede ser una opción. Es que yo no manejo mucho el WhatsApp. Ah, Bueno, la no hay cosa problema. que yo quería, definitivamente qué pena que no se puede compartir porque no domino mucho este tema de... Ah, caray, esto es streaming, ¿no? No. Es compartir pantalla. Compartir pantalla. Wow, a ver, voy a... Compartir pantalla. Y de ahí va a la diapo que está abierta y ya es todo. Dentro del recuadrito, ¿no es cierto? Sí. Sí. Pero no lo comparten.
Bueno, No. lo que yo quería, de una u otra manera, mostrar, presentarles a ustedes, es que en el libro que publiqué hace poco, me interesó muchísimo estos temas que ha tratado el profesor, en el sentido de la chacana, de dónde viene la chacana, de dónde viene la presencia del cóndor, la serpiente, la otra es el puma, ¿no? Y si esto son invenciones, ¿no? Pero qué pena que no lo puedo mostrar, pero en realidad, ¿no? Con un seguimiento que he hecho yo de la iconografía desde tiempos inmemorables, observamos que esos conceptos que son representativos de la cosmovisión andina, ¿no? Que no es solamente de los incas, sino que viene de atrás, porque generalmente se dice que los incas, ¿no? Controlaron la dualidad Hanan y Urin, la tripartición Hanan Pacha, Ucupacha y Caipacha, y la cuatripartición con los cuatro suyos. Pero en realidad esos conceptos vienen desde muy lejano, ¿no? Arqueólogos han encontrado representaciones de un cosmograma de miles de años atrás, y cómo este cosmograma se va representando en diferentes culturas, incluida la cultura chavín, ¿no? El dios de Chavín es una concentración de todos los dioses, y en la coronilla, es decir, en su cabeza, en la coronilla, él tiene representado ese cosmograma, ¿no? Es decir, en ese cosmograma está presente esta idea, ¿no? Del mundo, en la cual está incluida la Tierra, pero también están incluidos los conceptos de la dualidad, la tripartición y la cuatripartición, sin la cual es imposible lograr la armonía del mundo, puesto que básicamente la cultura andina lo que está buscando es la armonía del mundo. Entonces, la idea del Dios, ¿no? De este Dios de las dos varas, que está presente igualmente en todas las culturas, y justamente estoy leyendo últimamente un documento en el cual se habla justamente de este Dios que es de forma repetitiva, al cual poca importancia se le ha dado. Tal vez los españoles no lo quisieron ver como un Dios que incluía a todos los otros dioses en sí como Dios creador, ¿no? Observamos que en su conformación, lamentablemente no puedo poner las imágenes, pero la cara del Dios creador de Chavín es una cara que ya está presente en otras culturas. Los elementos culturales que están presentes en el Dios creador habían estado presentes en otras culturas, y de la misma manera se van a repetir en otras culturas luego de Chavín. Entonces, esta idea, ¿no? Se va a ir, esa idea del Dios creador se va a ir modificando, se va a ir enriqueciendo, y también se va a ir coronando con cada una de las características de los pueblos. Y es así como la idea del Dios creador también llega a los incas, ¿no? ¿Ah? Y lo interesante es que los incas van a no sobreponer, pero sí dejar de lado al Dios Huiracocha, porque según dicen, cuando perdieron contra los chancas lo dejaron de lado, y van a tomar al Dios Sol, del cual los incas se proclaman sus herederos, ¿no? Y el Inca era el Punchao, ¿no? Era el hijo del dios, el heredero y el sacerdote máximo. Entonces, todas estas ideas, todos estos elementos estaban presentes en las culturas anteriores, no solamente la arquitectura, es decir, con las piedras muy bien trabajadas de los Wari, sino los elementos culturales que hacen que sea la cultura andina, que los incas van a ir recogiendo y van a ir sumando, no van a ir desechando, van a ir sumando, y entre otros la idea justamente de la pareja mítica que nos presenta el profesor, y que de la misma manera esa idea de la pareja mítica aparece tempranísimamente y se va a ir transformando en cuanto a su concepción. ¿Cuál es el detalle positivo que los incas nos dan? Es que ellos van a tener una idea de la sociedad mucho más armónica, mucho más civilizada, por lo tanto, van a liberar a las imágenes que ellos
con las cuales ellos representan a la pareja mítica, de tantos elementos que muchas veces podrían ser agresivos, ¿no? Pero la importancia de la pareja mítica es justamente representar la vitalidad y también la reproducción, la fertilidad, la reproducción de dos diferentes pero complementarios a la vez, ¿no? Y que esta idea está presentísima en la cultura, desde la cultura caral, ¿no? Claramente, como también desde la cultura chavín. Y es interesante cómo va a ir cambiando de acuerdo a los tiempos estas ideas, ¿no? Tiempos de paz, tiempos de guerra. Y los incas van a tener una concepción de la sociedad, si bien es cierto que ellos la conquistaban, ¿no? Pero en su desarrollo, en el desarrollo de la sociedad misma, lo que ellos buscan es la armonía y, por supuesto, que haya un desarrollo económico importante basado en la agricultura, que fue un detalle buscado por todas las culturas consideradas horizonte y que tienen como Dios al Dios de las dos varas. Bien, entonces yo sí quisiera remarcar esta idea de que la cultura andina es cultura andina porque dentro de las grandes diferencias que existen en las diferentes culturas hay elementos, ¿no?, que son similares para todos, ¿no? Y una de esas figuras es justamente la del Dios creador y los elementos del puma, la serpiente, el cóndor, la dualidad, la tripartición, la cuatripartición, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues esto engrandece muchísimo más a una cultura que supo simbolizar sus conceptualizaciones abstractas, ¿no?, a través de las imágenes. Bien, una vez más felicito al profesor Juan Carlos Machicado y a todos los miembros del Club Historiando por su encomiable labor. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y sobre todo también para el Club Historiando y también los comentarios que ha hecho a nuestro amigo, el guía oficial de turismo, Juan Carlos Machicado Figueroa, ¿no? Entonces, ahora le voy a dar el pase a Juan Carlos para que nos pueda, digamos, comentar brevemente, ¿no?, lo que nos dijo la doctora Miriam Salas Oliver. Bueno, lo que le comentó en todo caso a su tema. Juan Carlos, no sé si nos escuchas. Adelante. Gracias. Sí, realmente tiene mucha razón la doctora Miriam, porque este personaje de los báculos, que a veces también ha sido representado en forma circular, prácticamente es muy ancestral. Empieza desde ahora que se ha excavado Sechimbaco, que es más antiguo que Caral, se ha encontrado un friso donde está específicamente la representación de este personaje de los báculos, que se repite con Chavín y se va estilizando después con todas las culturas hasta los incas, ¿no? Entonces, definitivamente estamos frente a la presencia de Huiracocha, como así le llamamos en este área, y como se llamó Tunupa, Catequil, Catequilla, Ayapayej, Pachacamac, en otras zonas, donde sí más bien sería interesante de nuevo reevaluar es la idea de la palabra Dios, ¿no? Que también es un concepto netamente occidental, porque en los idiomas nativos que nosotros felizmente todavía tenemos y usamos, no existe la palabra Dios, ¿no? Cuando el curita nos decía, a ver, di que Dios te lo pague, tuvimos que quechuizar esa palabra castellana en Dios pagará Zunki, porque ni pagar es un sistema completamente foráneo, no existe un pago, no había dinero en el mundo andino, así que no había nada que pagar. El Jaiguaricui no quiere decir pagar, el Jaiguaricui es entregar con cariño algo. Y un Pachamama Saminchay es mucho más profundo, es una entrega completa con demasiada ceremoniosidad a la Pachamama, ¿no? Y entonces este Huiracocha siempre está también vinculado a la Pachamama, son la dualidad inquebrantable, total, y hay gráficos, muchos gráficos de ella, en mi libro presento muchos de ellos, e inclusive
ese gráfico tan útil de la cultura mochica que está ahí en el Museo Larco Herrera, prácticamente donde se ve la copulación de Huiracocha y Pachamama, y la Pachamama está pariendo un árbol con frutos, ¿no? Entonces, ese gráfico es fundamental para entender esa dualidad, ese orden de la vida que tenían nuestros ancestros, pero no como dioses, ¿no? En realidad esa palabra no, yo difiero completamente con ese concepto, ¿no? Pero por lo demás estoy completamente de acuerdo con la doctora Miriam. Y obviamente la sapiencia de los incas no es pues propia de ellos. En todos los campos, en todas las áreas de las ciencias, de las letras, de las artes, de la medicina, de la ingeniería, de todo han ido prácticamente los incas al final a recopilar o ser los grandes herederos de semejante sapiencia, ¿no? De semejante experiencia para realmente desarrollar una sociedad mucho más avanzada para su tiempo. Y si no hubieran llegado aquí los hispanos, seguro que hubiéramos dado paso a otra sociedad mucho más interesante todavía, con muchas más técnicas de construcción, inclusive, que seguro nos sorprenderían al mundo, ¿no? Es una pena que todo esto se haya depredado y en vez de seguir evolucionando, nos hayan obligado a involucionar. Y desgraciadamente ahí nos hemos quedado, y creo que ese es nuestro deber como tahuantinsuyanos, peruanos, el tener que rescatar lo más posible esa rica filosofía de vida que sigue ignorada hasta ahora, y que tenemos que volver a reescribir nuestra historia en realidad, porque la que tenemos está muy mal escrita y demasiado occidentalizada. Tanto así que no nos da orgullo muchas veces de ser lo que somos. Si algunos de nosotros estamos bien enterados, creo que somos los que nos sentimos más orgullosos, e hinchamos el pecho y damos estas charlas y estamos ahí metidos tratando de defender nuestra cultura. Pero los que no están involucrados es porque les han enseñado una historia nada interesante, aburrida de repente, sin mucho valor. Tanto así que hay muchos cusqueños que ni siquiera han conocido Sacsayhuaman, con la pintura que tengo detrás mía, por ejemplo, ¿no? Sacsayhuaman, semejante portento de arquitectura. Hay muchos que en el Cusco que nunca han ido ahí, u otros me han dicho, ¿para qué voy a ir a ver piedras? Eso hay que botar, hombre, ya no sirve para nada, hay que construir edificios como en Nueva York, tenemos que desarrollar nuestra sociedad de otra manera. O Alan García en un momento se le ocurrió decir, estos indios todavía creen que la agüita es Dios, que la montaña es Dios, todo endiosan estos indios ignorantes, ¿no? Por eso son ciudadanos de segunda o tercera categoría, ¿no? Ya se tienen que olvidar de esas cosas, de esas estupideces del pasado, ¿no? Y así como él, hay muchos que todavía creen eso, porque en realidad no conocen en profundidad nuestra espiritualidad andina, nuestra filosofía de vida. Esa es una tarea que tenemos que tomarla muy en serio, porque solo así vamos a aprender a desarrollar nuestro país a otro nivel. Ya no nos encasillaremos solamente en capitalismo y socialismo, que también son dos formas económicas de ver el mundo, porque hay una tercera, el andinismo. Y el andinismo tiene que alguna vez darle respuestas al mundo, ayudarlo al mundo, porque en realidad es un ejemplo de desarrollar una sociedad en equilibrio. Les invito profundamente a que ustedes analicen más nuestra historia, y también quiero aprovechar para invitarles a que entren a YouTube y vean el documental Desde el Corazón del Mundo, donde van a ver, como les decía, a los Kogi, a esta comunidad en Santa Marta, Colombia, que es mucho más pura que los Quero, inclusive hoy en día, ¿no? Y ellos han guardado con mucho celo esa gran filosofía ancestral que nosotros la estamos desperdiciando, menospreciando, simplemente por nuestra ignorancia y porque los gobiernos de turno nunca han estado interesados en que estas cosas se enseñen. Obviamente hay razones, sería irse contra el sistema en mucho sentido, pero la humanidad en este momento está gritando por un cambio, está gritando por una nueva forma de concebir la economía mundial y la forma de vida,
porque ya estamos cansados de este mundo exclusivamente materialista, globalista, que no nos está llevando nada más que a la destrucción de nuestro planeta. En cambio, la filosofía ancestral está ahí dormida, tiene que renacer, tiene que volver a ser enseñada en nuestros colegios, a todos los niveles, para que realmente lleguemos a valorarnos como tales, como andinos, y también ayudar a la humanidad a una tercera forma de desarrollo social, económico y político. Esa sería mi respuesta y mi agradecimiento profundo a la doctora Miriam por su comentario. Muy bien, Juan Carlos, y bueno, y tú decías, bueno, hay un desconocimiento total, y bueno, y nombrabas pues también a Alan García, ¿no? Y claro, evidentemente seguro tampoco él ha leído, y como todos los que seguramente estás comentando, Cuando las piedras hablan, ¿no? Tu libro, muy recomendado, por supuesto, y que pues, está en 3 idiomas. Bien, entonces, bueno, ahora sí vamos a transmitir algunas preguntas de nuestro público oyente virtual. Vamos con la primera, Juan Carlos, nos escribe Walter Leonid Ortiz de Ceballos Gutiérrez. Buenas noches, mi pregunta, ¿es posible contemplar que las illas sea más un efecto pareidolia más contemporánea que intencional de origen inca? Adelante, Juan Carlos. Sí, agradezco bastante la pregunta. Sí, muchas veces se ha comentado de que es una pareidolia, pero en realidad no lo es. Uno, porque, bueno, no les he mostrado en esta oportunidad lo que anteriormente había hecho en Sacsayhuaman. Hay una llamita sentada, una illa perfectamente diseñada. No hay una exageración en ella, no es que su cabeza está deforme o es muy larga, su cuello o su cuerpo es más alargado, no, está muy bien diseñado. Y hay unas gradas que van hacia la imagen, ¿no? Hecha por los incas. Prácticamente esas gradas demuestran de que no es una pareidolia, sino que los incas conocían perfectamente la ubicación de la figura para hacer rituales con esa illa. Y es en base a ella que, por ejemplo, se han encontrado otras. Claro que por estar a un nivel mucho más al alcance, no han habido gradas ahí en Sacsayhuaman. Y esta que les he presentado ahí en Machu Picchu, ¿no? Este puma, que está también perfectamente diseñado y sigue los patrones del puma sentado, ¿no? Una pareidolia sí es la que te presentan en Hatunurrumío, aquí en la ciudad de Cusco, ¿no? Ahí te forzan a la fuerza un puma, ¿no es cierto? Agresivo, sale fuera del patrón que representaron nuestros ancestros, y forzándolo de esa manera, este puma curiosamente se ha hecho mucho más popular que el puma que yo muestro seriamente en Machu Picchu, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, sí, porque hay mucha gente que exagera demasiado. Me han encontrado muchas más illas diciendo ahí en Sacsayhuaman, pero que son completamente una locura, están distorsionadas en su concepción estética. Me han encontrado Snoopy, Mickey Mouse, dinosaurios, armamentos, penes, vaginas. Me han encontrado una gran cantidad de cosas, pero forzando todos los elementos, ¿no? Ahí hay unas exposiciones que se han hecho muy curiosas de unos muchachos que con estas pareidolias de todas maneras han hecho su popularidad. Pero cuando la cosa es en serio, hay que tomar patrones en cuenta y hay que tomar la estética, porque todas las veces que han hecho ellos representaciones de sus simbolismos, los han hecho muy bien logrados, artísticamente logrados. Como vemos las serpientes en Siete Culebritas, ¿no es cierto? En esa callecita están muy bellamente logrados esos altos relieves de esas serpientes. Así que eso es lo que tenemos que fijarnos. Y obviamente también otras culturas anteriores a los incas han puesto elementos iconográficos, simbólicos, dentro de las paredes de sus centros rituales. Así que entonces los incas no podían ser la excepción de la regla. Solo que hay que tener mucho cuidado en no caer en la pareidolia precisamente. Espero haber respondido a la pregunta.
Claro que sí, Juan Carlos, ¿no? Y claro, y tampoco son los únicos, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces continuamos con las preguntas. Bueno, de acá tenemos la pregunta de Henry Jorge Prado Barreto. Dice, buenas noches, felicitaciones por el aniversario, nos felicita. Vamos con la pregunta. Tengo entendido que MAPI, sector agrícola, en una buena cosecha solo pudo alimentar a 52 personas. Entendiendo que el valle del Cusichaca solía proporcionar más alimento a la yacta y que los servicios higiénicos eran las terrazas, abono natural. ¿Qué podría decir el expositor al respecto? Incluso da una fuente, ¿no? José M. Bastante. Desde ya, muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Sí. Bueno, en realidad lo que se habla de Machu Picchu es que el tipo de andenería que tiene ahí no es para, diremos, alta productividad, puesto de que la función de Machu Picchu iba a ser más ritual, como decíamos, más de capital de provincia, una función política y no netamente agrícola. Mientras en Cusichaca y muchos otros sectores la andenería es mucho más extensa y obviamente tiene las condiciones de una agricultura a alto nivel, como en muchas partes del Valle Sagrado o en el Valle del Colca, si hablamos de Arequipa, por ejemplo, ¿no? O por la zona de Huancayo, inclusive, o por la zona de Ayacucho, por ahí hay mucha andenería todavía que ha quedado de uso agrícola. Entonces, de lo que sí podemos estar seguros es de que la agricultura ha sido definitivamente la base de la economía andina. Nadie se ha muerto de hambre gracias a la alta productividad que ellos han tenido, pero que sí han sabido utilizarlas de diferentes maneras, me refiero a las andenerías, han sabido utilizarlas de diferentes maneras de acuerdo al uso, al espacio donde han sido construidas, ¿no? Porque algunas inclusive no han tenido la necesidad de ser netamente agrícolas, sino simplemente han servido para evitar la erosión del terreno y consolidar mejor las partes superiores para encima recién poder hacer los edificios y evitarse los derrumbes, ¿no? Así que entonces eso también se ve en Machu Picchu. Creo que con eso he podido responder, o espero haber podido responder la pregunta hecha. Bien, por supuesto. Y acá, bueno, hay una pregunta un tanto retadora de alguien que creo que ha sido tu alumno y ahora tu amigo también. Y justamente pasado mañana va a estar con nosotros. Amadeo Valer Farfán dice lo siguiente, ¿no? Yo la transmito. El profesor y amigo Juan Carlos, ¿podría decirme, en pocas palabras, qué fue Machu Picchu? Adelante. Bueno, Donato, perdón, mi querido Whitey, ya te he respondido al hacer la exposición y ahorita acabo de decirlo. ¿Qué fue Machu Picchu en pocas palabras? Capital de provincia y un centro ceremonial muy importante y que desgraciadamente no terminó de ser construido. Así que creo que esa es la función fundamental de Machu Picchu. Claro, y bueno, y dicho sea de paso, pues evidentemente por el tema están llegando algunas preguntas quizás que puede que se repitan, pero hay una que dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, de Walter Aima Alca. Mi pregunta es sobre el nombre original de Machu Picchu. ¿Es el que conocemos o fue otro? Adelante. Bueno, en realidad mañana nos va a dar Franklin una cantidad de datos por ahí de diferentes nombres de Machu Picchu. Pueda que haya sido, pueda que no, porque en realidad el problema es de que cuando hay escritos sobre el lugar, ustedes saben que muchas personas escribían como se les antojaba, otras personas con poca educación, diremos también, escribieron de a como ellos creían que debía escribir o mal escucharon la palabra y la escribieron de esa manera, ¿no? Y no por eso, pues vamos a decir que el nombre de Machu Picchu es inválido. Así está conocido hoy en día, así lo seguiremos conociendo seguramente hasta que nosotros pasemos al otro lado de nuestra existencia.
Y pues para mí los nombres es de repente hasta cierto punto, en este caso con Machu Picchu, lo menos importante. Lo importante para mí de Machu Picchu es entender la magnitud, como les decía, de cómo es una yacta, lo que significa, lo que se hizo allí y toda esa sabiduría que está impregnada en la construcción de ese espacio, ¿no? Esa es la valía para mí de Machu Picchu, no mucho el nombre. Gracias. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos acabando, ya creo que me parece, con dos preguntas y pues para, bueno, finalizar también el día de hoy. Walter Salvador Torres nos dice, ¿no? Interesante ponencia, te da felicitaciones. Juan Carlos dice, ¿no? Mi pregunta es, si en tus investigaciones encontraste alguna evidencia de la presencia de Manco Inca en Machu Picchu en su huida a Vilcabamba. Adelante. Tácitamente no. Se podría decir de que cuando Manco Inca salió de Ollantaytambo, escogió precisamente la zona de Vilcabamba para un refugio, porque si él sabía de Machu Picchu, no quiso utilizarla porque todavía Machu Picchu no estaba funcional. Como no había terminado de ser construida, no era todavía una ciudad que tenía el abastecimiento, por ejemplo, de todas las colcas necesarias como para aguantar años, ¿no? Porque las batallas entre Manco II y los siguientes contra los españoles fueron como 70 años o algo más, ¿no es cierto? Así que entonces había que buscar un refugio mucho más seguro, un lugar un poco más alejado inclusive, y prácticamente solo se evadió Machu Picchu, así que no hay una evidencia tangible de que Manco II haya utilizado ese espacio. Perfecto, creo que me parece eso está clarísimo y me imagino pues las interpretaciones y las investigaciones también pues lo dicen, ¿no? Y me parece, si no estoy equivocándome, Juan José Vega también algo al respecto escribió en su momento y creo que las cosas están más claras por ese lado. Bien, por acá yo encontré una pregunta, a ver, un momentito, de Yair Quispe, dice lo siguiente, buenas noches. Si bien es cierto, no existió la palabra Dios en la época inca, entonces, ¿cuál habría sido el nombre para referirse al creador del todo? Bueno, igual sigamos aclarando la cosa. Creador, otra palabra vinculada a Dios, completamente occidental. ¿Qué cosa tenemos en el mundo andino? Son ordenadores de la vida. Cuando hablamos de los mitos, por ejemplo, de Manco Cápac y Mamaollo, o de los hermanos Ayar, cuando llegaron a Cusco, ¿qué hicieron? No crearon nada, fueron ordenadores, porque enseñaron por aquí a organizar mejor su espacio, a trabajar la tierra, a organizarse de mejor manera con la productividad. Entonces, estos personajes en realidad están representando a esas dos fuerzas de Huiracocha y Pachamama, ¿no? Si vemos muchos otros mitos fuera de los incas, siempre va a haber una pareja que viene a ordenar un espacio. Entonces, cuando hablamos de Huiracocha o de Pachamama, ya no podríamos decir dioses, sino ordenadores de ese mundo andino, de esos espacios, ¿no? En los que el ser humano ha tenido que existir, ¿no? Esa sería la forma de entenderlos a ellos de la forma más andina posible. Perfecto, Juan Carlos. Estamos muy agradecidos por tu presencia y sobre todo que engalana justamente en este 6º aniversario de estas 3 charlas que vamos a tener, ¿no? Bueno, empezado el día de hoy, vamos mañana y pasado mañana a la misma hora y por el mismo canal, como decimos entre nosotros. Pues estamos totalmente agradecidos, Juan Carlos, por darte tu tiempo también y sobre todo para también poder responder algunas preguntas que a veces son un tanto para aclarar y también para conocer a aquellos que tampoco lo desconocemos, ¿no? Entonces, y siempre es bueno estar ahí, ¿no? De nuestra parte, agradecidos por tu persona, tu presencia y pues evidentemente voy a pasar a algunos compañeros que van a dar unas breves palabras y que por supuesto para ir terminando en esta noche. No sé si ya por acá nos acompaña. Muy bien.
Sí, sí, te iba a decir mi agradecimiento también a ustedes por la invitación. Obviamente, esa es la única forma en que se puede compartir todo esto que nos ha tocado eh, estudiarlo, analizarlo, pero también decirles a nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando, de que no se conformen con estas charlas, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer en realidad es convertirnos en ratones de biblioteca si queremos entender mejor las cosas. Tenemos que aprender a leer libros, tenemos que aprender a comprar libros, tenemos que aprender a viajar para constatar lo que dicen los libros, porque si no, simplemente vamos a creer de que, mira, este señor ha dicho esto, pero le he escuchado a este otro señor y ha dicho esto, y este otro tercero ha dicho esto, ¿a quién le creo? Pues no se trata de creerle a quién, sino se trata de comprobar lo que te dice ese autor, ese expositor, pero para eso hay que leer bastante, hay que viajar al lugar y hay que hacer nuestros peculios, ¿no? Por eso es que los invito siempre a ser mucho más curiosos que solamente seguir conferencias. Gracias. Claro, por supuesto, ¿no? Hay que comparar y analizar, sobre todo, que eso es lo más importante. Nuestra tarea, si queremos conocer algún tema en específico, ¿no? Porque no podemos mandarnos así a la primera con la primera fuente que nos encontremos, ¿no? Y sobre todo, porque publicaciones van y vienen, ¿no? Y seguirán viniendo también, ¿no? Eso definitivamente. Muy bien, ha sido un honor tenerte y pues ahora sí pasamos a la parte que estaba comentando a nuestros amigos. Bueno, en primera instancia, no sé si ya lo tenemos en la sala, a nuestro amigo Carlitos, yo le digo Carlitos, Ahmed, ¿nos confirmas si está por ahí? Muy buenas noches con todos los Carlos, buenas presentes, noches. al Club Historiando, a ti Joel, agradecerles por este efecto aniversario del Club Historiando, a todos los presentes, a Franklin Pacuri por darnos la oportunidad también de estar aquí presentes y también a todos ustedes, agradecerles, es un sexto año donde primero dar gracias a Dios, a la Madre Tierra que nos ha dado, nos da la vida y a Franklin por nombrarme vicepresidente de este Club Historiando y también a agradecer a Met por ser nuestro técnico que siempre ha estado presente, a ti Joelito por siempre estar pendiente del club, a la doctora Miriam y también agradecer a nuestro expositor de esta noche, que es el doctor Juan Carlos Machicado Figueroa, que siempre está pendiente del Club Historiando y está siempre con nosotros en el Club Historiando. También agradecer a los jóvenes y personas que han pasado en este del Club Historiando, que han estado con nosotros, que han podido hacer crecer este grupo y que seguiríamos creciendo y que nos sigan viendo los días siguientes, que va a estar Franklin Pacuri, que es mañana sábado, y el día domingo estará nuestro colega Amadeo Valer Farfán también. Muchas gracias. Gracias, nuestro estimado Carlos González, ¿no? El vicepresidente del Club Historiando. Muy bien, entonces ahora voy a invitar a nuestro compañero justamente, Ahmed Velázquez. A ver, tus palabras. ¿Qué tal, Joel? Muy buenas noches con todos los amigos del Club Historiando. Estamos felices en esta oportunidad por celebrar el sexto aniversario y solamente agradecer al guía de turismo Juan Carlos Machicada por esta conferencia que nos ayuda a mejorar nuestros contextos discursivos acerca de Machu Picchu y lógicamente a todos los conferencistas que anteriormente nos han podido dar los distintos temas, ¿no? Que mejoran nuestro contenido mental acerca de los distintos temas históricos, ¿no? Entonces, solo me queda, digamos, decirles a todos los amigos del Club Historiando si desean exponer o dar temas a conocer en términos de novedad, están abiertos al club y bienvenidos, comuníquense con nosotros a través de la página web y nosotros gestionaremos para sus exposiciones. Gracias. Ok, Ahmed, gracias. Ahí también te estaba acompañando. Bueno, una mascotita. Y bueno, sí, estamos totalmente, bueno, también me sumo, por supuesto, a los saludos, ¿no? Al Club Historiando. Bueno, yo ingresé el 6 de febrero, hasta ahorita me acuerdo, ¿no? Al Club Historiando, con una charla y después prácticamente los he ido acompañando
en todo el transcurso del año pasado y bueno, ahora empezando este año también, ¿no? Y muy agradecido también a Franklin Pacuri, ¿no? A Carlos González, que dicho sea de paso fue el enlace para la primera oportunidad, a Ahmed Velázquez también por estar soportándonos el día a día de las charlas, ¿no? Y pues a todo nuestro público también que nos ha ido acompañando, y no solo incluso desde los diferentes rincones de nuestro país, del Perú, sino incluso nos han seguido desde Colombia, de Costa Rica, México, Bolivia, bueno, alguna vez del norte chileno, norte argentino, bueno, incluso hasta de Brasil en algunos momentos. Entonces, bueno, a todos ellos, a cada uno de ellos, les digo muchas gracias, ¿no? Por habernos seguido y sobre todo por, con las diferentes preguntas, nos han hecho también poner para que ¿no? nuestros diferentes ponentes que hemos tenido siempre puedan responder y sobre todo también puedan sacar sus dudas también, ¿no? Eso y mucho más estaremos totalmente nosotros agradecidos, totalmente. Muy bien, no sé si alguien de los presentes, alguien más quiere hablar algo más, alguna acotación, si no para ir cerrando, puede prender su micro. No, me parece que ya lo dijeron todo. Listo, perfecto. Muy bien, entonces, como ya habíamos repetido, el día de mañana también a la misma hora, a las 7 de la noche, tenemos la conferencia virtual que va a estar a cargo justamente de Franklin Pacuri Centeno con el tema Machu Picchu, Picchu, Piquicho, Pichiu, Picchu, documentos desde 1539. ¿Ok? Entonces no se lo pierdan a la misma hora, a las 7 de la noche por el Club Historiando. Bien, entonces, no sin antes decirles que, bueno, compartirlo por sus redes, hacer los comentarios respectivos y dar los likes también, ¿no? Bien, entonces hemos llegado a la parte final, queridos amigos, y nos despedimos de ustedes en las personas que nos acompañaron el día de hoy. Franklin Pacuri, Ahmed Velázquez, el guía oficial de turismo Juan Carlos Machicado Figueroa, ¿no? La doctora Miriam Salas Olivari, quien le habla también, Joel Pintesquía, y por supuesto a Carlos también, que me imagino que está por ahí. A ver, no sé si salió de escena. Listo, perfecto. Entonces, a cada uno de ustedes les digo muy buenas noches y hasta mañana. Chau, chau. Tupananchis kama, huaycaypanaykuna. Okay.